exacto, muy bien. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí empezamos a ver, fíjense que algo hermoso y que vamos a empezar a ver aquí, que es como, ya el Señor ya resucitó y ahora hacia los primeros discípulos, hacia la iglesia, empiezan a ver esas manifestaciones del Señor resucitado, ya como pruebas, Lucas lo refiere como pruebas indubitables, o sea, que no dejan lugar a la duda, ¿no? ¿Para qué? Y luego lo vamos a ver más adelante, como dice que todo lo dejó escrito, ¿para qué? Para que creamos, o sea, vamos a ver cómo todo empieza ahorita aquí al Señor a mostrarse y a decir esas pruebas de decir, a ver, sí soy yo resucitado, o sea, no, porque pongámonos en los zapatos de los apóstoles en ese momento, ¿no? Lo vieron morir, o sea, y estaban todavía confundidos, ¿no? Me imagino, o sea, y lo vieron morir. Entonces, y de momento se les presenta, no sabemos cómo era en realidad su cuerpo, no lo describe, pero después ellos tienen la revelación de que realmente es él, ¿no? Pero ahorita vamos a ver todo eso. Entonces aquí vemos Lucas, que él estuvo presente, fue uno de los apóstoles que presenció lo que estamos leyendo ahorita. Él empieza a decir eso, ¿no? A quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, entonces aquí tenemos un informe de la primera aparición del Señor Jesús resucitado, el mismo día en que resucitó. Al grupo de los apóstoles, y se les presenta 10, después vamos a ver en Lucas, en el mismo Lucas dice que habían otros más, pero de los apóstoles eran 10, y también estaba ausente uno. ¿Quién era? A ver, Palomita. A ver, Juan. ¿Quién no estaba? A ver, eran 12, uno ya, Tomás, exacto, Tomás, muy bien, Palomita también. Entonces, ya les había enviado el Señor Jesús por medio de María Magdalena, ¿no? Lo acabamos de leer, pues ya les había dicho que le fuera a decir las noticias de que ya había resucitado. Pero ¿qué pasa? El Señor viene en persona. ¿Para qué? Para confirmar la fe en ellos y para que puedan ser testigos oculares de primera mano del hecho de su resurrección. Entonces ellos vamos a ver que ellos estaban juntos en una habitación. Algunos dicen que probablemente era la misma habitación donde se hizo la cena del Señor. Eso no se sabe, ya saben que los comentaristas siempre tratan ahí como que elucubrar, ¿no? Pero no. Los líderes de los judíos sin duda alguna sospechaban de cualquier reunión de los discípulos. Entonces el clima que se vivía entre los discípulos en ese momento no era de que ya resucitó, bueno, nos vemos la siguiente semana, pues vámonos, ¿qué hacemos, no? Y ya vemos que Pedro después ya, pues vámonos a pescar. Y fue, o sea, pero ¿qué hacen? Tenían pavor, tenían miedo, imagínense, ya lo habían negado, ¿no? En ese momento, pero pues dijeron, pues sí lo mataron, lo crucificaron. ¿Por quiénes más vienen? Pues por sus discípulos, ¿no? Entonces vamos a ver también eso, Lucas lo dice, que sí estaban aterrados, tenían miedo, por eso estaban juntos y estaban reunidos juntos, ¿no? Entonces vamos a ver también, ahorita lo vemos, que Juan no muestra cómo es que el Señor entró, ni tampoco profundiza, no dice si alguien le abrió la puerta, si ya estaba, y ahorita vemos, ¿no? Porque también muchos dicen, pero no lo dice,
No lo dice, simplemente las puertas estaban cerradas, eso sí lo dice. Estaban cerradas, de repente, ¡ay!, aparece el Señor, estaba el Señor, ahí está el Señor, ¿no? Él menciona solamente ese hecho, cómo lo hizo, no lo dice, solamente habla de, por ejemplo, sí dice de cómo estaban ordenadas. Exacto, ahorita lo vamos a ver, sí, porque habla un poco de cómo sería el cuerpo resucitado, ¿no? Pero en realidad, hasta eso son cosas que son deducciones, pero tal cual no lo dice como sí lo dice Juan, que como las ropas con las que había sido sepultado estaban dobladas, estaban aparte, el sudario, eso sí lo dice, eso sí lo explica, ¿no? Pero hay cosas que no. Entonces, también dice como la roca de que era la puerta de la tumba, que no dice que estaba removida. Él pudo también traspasar, si traspasó para llegar con ellos, ¿por qué no traspasó ahí? Precisamente todos los comentaristas concuerdan en que no traspasó, hubiera sido bien fácil. ¿Para qué? Para que creamos, para que pudieran entrar y confirmar que la tumba estaba vacía, si no, ¿cómo hubiera sido? ¿Me explico? Entonces, tenemos un Dios que está en todo, conoce nuestros corazones. Cuando llegó la noche aquel mismo día, entonces, esto indica aquel mismo día. Vamos a ver también que habla del primer día de la semana, o sea, el día que resucitó se entiende que fue el domingo, entonces el mismo domingo en la noche, el primer día de la semana, ¿no? Eso también lo pueden ver les voy a dar algunas citas, nada más para que ya las tengan ahí en sus notas. Mateo 28:1, Marcos 16:2 y Lucas 24:1. Mateo 28:1, Marcos 16:2 y Lucas 24:1. Entonces, bueno, ¿qué los había reunido? Pues ya les dije, no es difícil como de comprender qué motivo es lo que los había hecho que estuvieran reunidos. Pues habían sucedido tantas cosas extrañas, tantas experiencias maravillosas en ese día que pues era imprescindible que estuvieran juntos, ¿no? Jesús ya se le había aparecido a María Magdalena, a las mujeres, a Cleofas y a su compañero y también a Pedro. Esto vamos a ver, a María Magdalena está en Marcos 16:9 y Juan, que lo acabamos de leer la semana pasada, 20 del 11 al 18. Marcos 16:9 y Juan 20 del 11 al 18. ¿Sí? A las mujeres lo vemos en Mateo 28, 9 y 10, también ya lo vimos. Mateo 28, 9 y 10. A Cleofas y su compañero, los famosos de El Camino de Emaús. Eso está en Lucas 24. Miren, a Juan, a María, en Marcos 16:9 y Juan 20:11 al 18. A las mujeres, Mateo 28, 9 y 10. A las mujeres en Mateo 28, 9 y 10. A los del camino de Emaús, que es a Cleofas y su compañero, lo vemos en Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Miren, aquí una más un poquito, si recuerdan que dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos,
mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, era el mismo día, ¿no? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya tenían confianza con él, ¿no? O sea, era un forastero, pero pues ya les había declarado todas las escrituras, ya les estaba diciendo. Y pues imagínense, ¿no? Ellos dijeron, ellos no lo veían, pero anhelaban su presencia ya, ¿no? Pues ¿con quién estaban? Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aquí estamos ya mezclando, ya están los dos relatos, sí lo podemos ver. O sea, ya están ellos ahí también. Y es cuando el Señor Jesús les aparece. Ahora, lo invitaron, a lo mejor llegó con ellos, por eso Juan no lo dice, no lo sabemos, eso no lo dice. Pero el punto es que los ojos les fueron abiertos en un momento. Pero bueno, ahí lo vemos. Ahora, a Simón, igual en Lucas 24, 34, ahí lo vemos que lo están relatando, y también vemos en Primera de Corintios 15:15, Primera de Corintios 15:15, a los discípulos excepto a Tomás, es lo que estamos viendo en Juan 20, 19 al 23, y ya después a todos los demás, ¿no? Eso lo vamos a ver ya, yo creo que en la otra clase, junto con Tomás, igual en Juan 20, pero ya a partir del 24. Bueno, entonces imagínense que de repente se aparece el Señor Jesús en medio de ellos. Lo que decía nuestro hermano Isra, pero ¿cómo es posible si las puertas estaban cerradas, ¿no? Aquí las puertas sí estaban cerradas, eso sí lo describe Juan. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Entonces aquí al decir las puertas se refiere al portón de la casa y también quizás a la puerta principal, a la puerta de la habitación en donde se encontraban. O sea, no solo una puerta, sino como la puerta de la salida y luego la puerta de la habitación donde estaban, ¿no? Estaban cerradas, eso es un hecho. Esto de la pregunta acerca de cómo fue posible esa repentina aparición de Jesús, pues aquí hay muchas respuestas que se han dado. Algunas de ellas les digo que hay que descartarlas de inmediato. Por ejemplo, algunos dicen que si a lo mejor estaba escondido de antemano ahí en la habitación, ¿no? Esperándolos. Otros que entró por una ventana, que
que descendió del techo, o sea, muchas cosas que son puras cosas que se imaginan, ¿no? Pero no, lo que sí sabemos es que ya este cuerpo resucitado que ya tenía el Señor, pues ya tenía otras cualidades, ¿no?, de naturaleza divina, y que entonces lo único que sí sabemos es que el Señor él dice que el Señor vino, Entonces hay veces lo que sugieren es que no se interpreten muchas veces literalmente, porque pues queremos que todo sea, que 1 más 1 sea 2. En las cosas del Señor pues no son así, a veces no lo muestras, y cuando sí lo quiere mostrar no deja lugar a la duda, ¿no? Entonces aquí no solo se situó de repente en medio de ellos, sino que de hecho dice que vino y se situó, ¿no? Aquí un día vamos a comprender cómo es que fue. Si es que cuando estemos delante de Él se nos antoja preguntarle, pero no creo que teniéndolo delante oye Señor, tengo unas dudas. No creo, pero bueno, el cuerpo, lo que sí es un hecho es que el cuerpo resucitado del Señor tiene cualidades diferentes a su cuerpo antes de la resurrección, ¿no? Cuando estaba aquí antes de la resurrección. Es lo único que sabemos, todo lo que sabemos es eso. Tenía ciertas propiedades que ya no pertenecían al cuerpo anterior, al cuerpo de la humillación. Eso es lo que sí podemos ver. Y podemos ver entonces cómo dice que Él vino, ¿no? ¿Cuándo fue entonces? El domingo, ya en la noche, estaban reunidos, estaban hablando, dice que vino Jesús. Puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Él lo dijo como quien de hecho ha merecido esta paz para ellos, o sea, esta paz a vosotros. Recuerden que ellos, los judíos tienen mucho el saludo de Shalom, ¿no?, que es la paz de Dios, o sea, pero no les estaba diciendo aquí una paz a vosotros como, hola, sorpresa, aquí estoy, ¿no? ¿Cómo están? No, estaba diciéndoles, era algo más profundo, estaba diciendo esa frase, les digo que era como un saludo entre ellos, ¿no? Pero él ahora estaba verdaderamente diciéndoles, la paz, mi paz esté con ustedes, ya ahora a través de mí ya va a haber paz con el Padre, ¿no? Ya se cumplió por lo que yo vine, ese camino ya vino a ser restaurado, ahora ya pueden tener paz, por eso ya les está diciendo, ya hay paz a ustedes. Entonces, esto es el legado que Cristo les había dejado en esa despedida que había tenido con ellos en el aposento alto, y aquí comienza entonces a darles eso que les había prometido. Primero, la paz con Dios, paz en su conciencia, paz unos con otros, toda clase de paz verdadera. Esa paz que ya les había dicho, no la paz que el mundo da, sino la paz de Cristo y la paz en Cristo, ¿sí? Su repentina presentación en medio de ellos no pudo menos que causarles algún susto, porque lo vamos a ver, se asustaron, estaban asustados, ni lo creían al principio, e incluso estaban como consternados, pero como otra, así, cuando Él dice, de momento dice, paz a vosotros, el Señor Jesús hace referencia, como vemos en Juan 14, 27, como les había ya dicho, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Juan 16, 33 también ya les había dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por medio de todas las palabras, entonces, de consuelo que el Señor Jesús ya había dicho a los discípulos,
es como si les dijera, esta paz, o sea, mi paz, es un tesoro, es un legado que yo les doy. Entonces, esta paz de la que él habla es la paz que a través de su muerte, a través de su expiación, va a producir entonces una reconciliación. Primeramente es la paz con el Padre, la paz entre nosotros, la paz para nosotros, la paz en Cristo. Entonces, a esa paz es a la que se está refiriendo. Decir que la palabra paz, tal como se usa aquí, sea como que nada más también que estaba hablando solamente de esa paz, o sea, no, nos dicen los comentaristas que también es esa paz que también hace que no esté turbado el corazón, que tenga confianza, o sea, no solamente es en el punto objetivo, sino también en la parte como del sentimiento, ¿no? O sea, que no haya temor, que no haya turbación. Eso también es lo que está diciendo, que no tengan miedo, que tengan confianza. ¿Por qué? Porque por todo el trasfondo que implica esa paz que el Señor Jesús viene a dar. Entonces habla de ausencia de una inquietud espiritual, habla por supuesto de la seguridad, de la paz que da tener la seguridad en la salvación, ¿sí? Por eso es esa paz que ya debemos de tener nosotros aquí, aún en medio del temor, de las circunstancias, ¿no?, que puedan en este plano, en este momento estar aconteciendo, porque ya tenemos la seguridad de la salvación, ya tenemos paz para con Dios. ¿Ya qué más podemos pedir? ¿Ya qué más puede haber? El Señor ya lo hizo todo, ya no hay nada que pueda turbar nuestra alma, que pueda ser más grande que la paz de Dios que ha venido a darnos a través de Cristo, ¿no? Que el Señor Jesucristo ha venido a darnos a través de su redención. Entonces, esa es la paz, es la paz que Pablo habla en Filipenses 4, 6 al 7, cuando dice, no os la doy como el mundo la da, ¿no? En Filipenses 4 al 7, 4, 6 al 7, perdón. Entonces él habla de el mundo puede dar placer externo, un descanso físico, un deleite, un honor, una riqueza, pero nunca puede dar la seguridad que da el ser reconciliados con Dios. A esa paz es a la que él se refiere, no solamente entonces como un saludo, como el saludo que era la tradición entre el pueblo hebreo, ¿no? Sino él está diciendo, conmigo ya hay paz, ya ahora hay una verdadera paz. En Cristo tenemos paz, en el mundo pues tribulación, pero entonces esa paz es la que él está diciéndoles. Al aflorar de sus labios entonces estas palabras no deben entenderse como un simple ¿cómo están?, sino la referencia es a la paz que Jesús había obtenido para su pueblo, para aquellos que habían de creer en él por medio de su sacrificio. Y luego, inmediatamente que los saluda y les dice, paz a vosotros, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El método que aquí vemos que empleó el Señor Jesús entonces para afirmar la fe, para convencer a ellos de lo que estaba pasando, de la realidad ya de la resurrección, es el Señor Jesús les muestra las manos y les muestra el costado, y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces nadie podría desear una prueba más fuerte, más contundente, más precisa que ver las marcas y las cicatrices abiertas, las heridas en el cuerpo del Señor.
Esas marcas quedaron en su cuerpo después de su resurrección como una prueba irrefutable, ¿no? Irrefutable de ella, y que pues no solo Tomás, o sea, a lo mejor lo menciona y por algo no estaba en ese momento. Pero esas son las marcas, ¿no?, que el Señor Jesús les muestra. Entonces, viendo esas marcas, pues los discípulos podían quedar plenamente convencidos al tener la satisfacción de verlos no solo con el mismo rostro y de oírlos, de haberlo oído con su voz. O sea, bueno, no sabemos si era la misma cara, tampoco lo dice, pero sí fueron abiertos sus ojos para saber que es Él, ¿no? Y identificar las heridas, las que habían producido los clavos, la lanza en el costado, y por eso les muestra las manos y el costado, ¿no? Como ellos vieron también, o sea, sabían cómo había muerto el Señor, ¿no? Ellos ven que quien está en medio de ellos es el Señor, no es alguien distinto. Las señales de las manos y la herida en el costado lo estaban identificando. Esa persona también estaban viendo que tenía un cuerpo real, que tenía manos, que muestra su costado, que no era un fantasma, ¿sí?, sino que realmente era un cuerpo. O sea, no era una visión, era el cuerpo real. No fue solo el Espíritu de Cristo el que había resucitado, como algunos lo enseñaban, sino también el cuerpo. Fue en realidad una resurrección corporal. Entonces, esa era una de las pruebas que estaba el Señor presentándose, ¿no?, de forma indubitable. Ahora, ¿qué fue lo que produjo en ellos? Ellos quedaron convencidos de haber visto al Señor, y entonces su fe ya quedó fortalecida. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, el Señor Jesús ya les había dicho, a ver, fíjense, vamos a ver qué dice en Juan 16, 22. Juan 16, 22. A ver, Juanito, léelo, Juan 16, 22. Ajá. No, bueno, yo lo leo. Ahorita lo ves. Mira, dice, está hablándoles el Señor Jesús. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Bueno, hasta aquí Él le está diciendo, ¿no? Ahorita están tristes, pero los voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, los discípulos se regocijaron viendo al Señor, y vamos a ver cómo Lucas nos proporciona algo más, un poquito más de información de lo que estaba aconteciendo. Nos proporciona el mejor comentario acerca de este pasaje de Juan. Los discípulos sí se regocijaron, pero no de inmediato. Primero, cuando lo vieron frente a ellos, así de repente, y vamos a verlo en Lucas, se asustaron, pensaron que estaban viendo un espíritu, un fantasma, pero luego Jesús les dice, ¿por qué están turbados? Y fíjense, después ya les había y eso que él le había dicho, pasa a vosotros, y les mostró su cuerpo, ¿no? Y les dice, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón todos estos pensamientos, ¿no? Les dice, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Ahorita lo vamos a leer. Y luego hasta les dice, para afirmar más, miren, pues tienen algo de comer, vénganse, vamos a comer, ¿no? Miren, aquí en Lucas 24 dice, mientras ellos aún están, 24:36, por favor, yo se los leo. Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, aquí vemos como Lucas nos da otra visión. Él mismo está presenciando eso, nos da un poco más de contexto de los sentimientos, lo que estaba pasando en ese momento con los discípulos. Nos dice que igual es domingo de resurrección, al anochecer estaban ya pues cansados, estuvieron yo creo que hablando todo el tiempo, estaban reunidos, eran 10. Estaban también los del camino de Maús, que ya lo acabamos de leer, y estaban reunidos en algún lugar, en casa de alguien, no lo sabemos, en Jerusalén. ¿Pero por qué? Por temor de los judíos. Dice que las puertas estaban cerradas. Eso nos lo dice Juan, que por temor estaban ellos ahí con las puertas cerradas. De repente Jesús se aparece en medio de ellos. No sabemos cómo haya entrado. Todo lo que sabemos es que el cuerpo de resurrección debe tener ciertas propiedades que no pertenecen al cuerpo de la humillación. Y el Señor resucitado no solo estaba ahí parado entre ellos, sino que también estaba ahí para evidenciar, para aliviar su inquietud, para esa paz que Él les estaba diciendo, también fuera esa paz a ellos en ese momento, ¿no? de la tribulación, que tuvieran la certeza de todo, como a los del camino de Maús les empezó a hablar todas las escrituras, ¿no? Todo lo que había, que ya les había dicho que tenía que acontecer, se los trae a la mente toda esa información. Al aflorar de sus labios esas palabras no deben entenderse entonces, ya vimos, como un simple cómo están, sino era para que tuvieran esa certeza y esa paz. O sea, le está diciendo cómo y a través de cuando les revela y les son abiertos los ojos, todo lo que ya había en su corazón, en su mente, que ellos ya lo sabían, porque ya lo sabían que iba a acontecer en ese momento. Como decimos en mexicano, les cae el 20. ¿Cuántas veces nosotros igual en nuestro diario vivir estás en medio de algo y de momento se te viene la palabra que tú ya la sabes, pero en ese momento el Espíritu de Dios te lo trae y te recuerda y afirma tu fe? Estoy segura que en algún momento todos lo hemos experimentado, de alguna manera, ¿no? De alguna manera lo hemos experimentado. Entonces dice aquí en Lucas, en el 37, que estaban espantados y asustados y pensaban que veían un espíritu. Entonces luego dices, ¿cómo es que los que habían venido con él del camino de Maús estaban espantados si hasta ellos mismos dijeron: pues era él? O sea, no temblaba nuestro corazón, vibraba cuando nos hablaba, ¿no? Era él. Entonces, que habían conversado con él. ¿Cómo era posible que Pedro, a quien el Señor había también ya aparecido ese mismo día, también estaba sorprendido y también tenía temor? Pues es que lo que podemos ver es que sí apareció probablemente repentinamente,
nadie, el hecho de que nadie lo haya visto entrar ahí al cuarto, sino que haya aparecido de repente, que hubiera traspasado, no lo sabemos, que se hubiera materializado, no lo sabemos cómo, pueden dar esas explicaciones de esas reacciones entre ellos, ¿no? Imagínense lo que estaban hablando justamente de él, de lo que habían acontecido. A lo mejor los del camino de Emaús a lo mejor ya habían estado hablando, igual Pedro, Juan, y de momento se aparece, ¿no? Dice que estaban espantados y asustados y de gozo no lo podían creer, ¿no? Y el Señor Jesús dice después entonces que les dice que por qué están turbados, por qué viene esa duda a su corazón, y se muestra. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlos, hermanos, porque ya son las 9:02. Vamos a seguir nada más terminando, si Dios lo permite, esta parte de Lucas, para volver ya a terminar ahora sí con Juan, porque creo que es importante, porque estamos hablando del mismo hecho, ¿sí? Bueno, pues meditemos en estas palabras, que el Señor traiga esa certeza a nuestro corazón, que vivamos con esa paz, sabiendo que hemos sido reconciliados con nuestro Señor, que tengamos esa firmeza y esa certeza de la resurrección de nuestro Señor, esas pruebas indubitables que muchos dieron. Es el principio de la iglesia, y vamos a verlo después, cómo estuvieron ya dispuestos a dar su vida, ¿no? Y con estas pruebas indubitables hacia ellos, y esa certeza que vino a través, ya después del Espíritu Santo, ¿no? Ese don que vino a darnos el Señor, ese regalo tan grande que es el Espíritu. Bueno, Dios, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por esta maravillosa enseñanza, relatos que vemos a través de tus discípulos, Señor, de distintas miradas, de hechos reales, verdaderos, que vienen a afirmar nuestra fe después de miles de años, Señor, que siguen siendo esa certeza en nuestro corazón, que aún parece que las podemos vivir, Señor, nosotros también podemos entender, apreciar, Señor, y poder gozarnos también. Nuestro corazón también se llena de gozo, como en ese momento los discípulos, Señor, de saber cómo tú resucitaste, como ese tierno amor con el que te presentas, con el que vienes y afirmas, Señor, aún nuestra fe. Gracias, Padre, gracias, Dios, por tu palabra revelada, gracias por esta palabra que es viva, Señor, es eficaz. Gracias porque no vuelve a ti vacía, porque viene y cumple el propósito, Señor, para el cual tú la has enviado para cada uno de nuestros corazones, Señor, de los que estamos aquí, de los que hemos de escuchar, Señor, y de todas las generaciones hasta el día que tú vuelvas. Gracias, mi Dios, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.